Cuentos e historias famosos. Kwaku Anansi y la sabiduría del mundo. Kwaku Anansi, el hombre araña, contempló el mundo y llegó a la conclusión de que la gente, con la sabiduría que Dios les había dado, era muy reflexiva y derrochadora. Así que Kwaku Anansi decidió reunir y administrar toda la sabiduría del mundo. Se puso en camino, viajó por todas las tierras y recogió cada pequeña pizca de sabiduría. Preguntó a todas las personas, susurró su conocimiento suavemente en una gran calabaza y la llenó hasta el borde. Con cuidado, Kwaku Anansi puso la tapa y la ató firmemente. Una vez que regresó a Ghana, Kwaku Anansi empezó a pensar dónde podría guardar la calabaza con la sabiduría y llegó a la conclusión de que llevaría el precioso tesoro a la palmera más alta y lo escondería allí entre las ramas. Ataría bien la calabaza y allí arriba estaría tan escondida que nadie podría verla. Nadie sospecharía que toda la sabiduría del mundo podría estar en una palmera en Ghana. Así que Kwaku Anansi se ató la calabaza al vientre, se puso una larga cuerda al hombro y empezó a subir lentamente a la palmera. Como la calabaza era muy grande y pesada, Kwaku Anansi tuvo que esforzarse mucho. Con cuidado ponía un pie delante del otro y subía por la palmera que se mecía. Mientras subía, de repente se dio cuenta de que la cuerda con la que había atado la calabaza delante de su vientre se estaba aflojando. Así que sujetó la calabaza con ambas piernas. Ahora, sin embargo, la escalada se había vuelto aún más difícil. Decidió tomar un breve descanso. De repente miró hacia el pie de la palmera y vio a su hijo menor, que se sujetaba el estómago de la risa. Se enojó y le gritó: «Hijo, ¿por qué te ríes de tu padre, que se esfuerza tanto por poner a salvo toda la sabiduría del mundo?» El muchacho se rió aún más y le gritó a Kwaku Anansi: «Dime, padre, si quieres poner a salvo toda la sabiduría del mundo, ¿por qué la llevas delante del vientre y no a la espalda? Sería mucho más fácil y cómodo». Kwaku Anansi se dio cuenta de su propia tontería, se enojó tanto consigo mismo y con las palabras descaradas de su hijo que, sin pensarlo dos veces, quitó un brazo de la calabaza, cerró el puño y lo amenazó. Sin embargo, antes de que Kwaku Anansi pudiera decir una sola palabra, sintió que la calabaza se le escapaba de la cuerda. Con un solo brazo no pudo sujetar más la calabaza, y ésta se precipitó al vacío, cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Kwaku Anansi miró hacia abajo paralizado y vio cómo toda la sabiduría del mundo fluía en pequeños arroyos y empezaba a filtrarse lentamente en la tierra. De todas partes, la gente se acercaba corriendo, con cuencos de madera grandes y pequeños, o calabazas en sus manos. Algunos, con prisas, solo habían arrancado una hoja o traído una cuchara de sopa. Todos intentaban recoger la mayor cantidad posible de la sabiduría que se escapaba. Pero Kwaku Anansi, que comenzó a bajar lentamente de la palmera, ya sospechaba que apenas le quedaría un rastro para sí mismo. Así fue como la sabiduría se distribuyó de manera tan desigual entre las personas. Algunos tienen mucha, otros poca. Y Kwaku Anansi esta vez se quedó sin nada. Kwaku Anansi quería quedarse con toda la sabiduría del mundo para sí mismo. Sin embargo, su codicia le impidió pensar con claridad. El conocimiento siempre debe ser compartido y encuentra su camino hacia las personas. Si hubiera escuchado a su hijo, a quien creía ignorante, la calabaza no se habría roto. Una solución a un problema no siempre tiene que venir de una persona más inteligente. Este fue un cuento de hadas ancestral de Ghana. Suscríbanse al canal, denle un me gusta y escriban en los comentarios qué cuento de hadas o historia les gustaría ver. Hasta la próxima, su cuentacuentos. Cuentos e historias famosos.